En esta ocasión vamos a platicar sobre un texto que tengo en mis manos y que lleva por nombre Enigma. Es un libro que como subtítulo tiene De las pirámides de Egipto al asesinato de Kennedy. Tiene que ver con pláticas que en España se llevan a cabo a modo de un programa radial, y que tienen que ver también con temas de todo tipo. Uno de los temas que abarca el libro es este de Nostradamus, un científico y profeta aún incomprendido. Quiero entonces platicar con ustedes sobre lo que el libro dice acerca de Nostradamus y lo vamos a ir comentando. Estoy aquí reunido con mis hermanos, mis amigos, y vamos a escuchar también sus voces en un momento dado. Dice así: Nostradamus, un científico y profeta aún incomprendido. Científico, fíjense. Decir con cierto aire de superioridad y desprecio que Nostradamus era un visionario alocado queda muy bien en los tiempos actuales. Es como si decir eso fuera una suerte de carta de presentación de cultura y sobriedad intelectual. Pues sí, actualmente decir algo así de cualquiera es como hasta cierto punto prestigioso. Hay personas que buscan específicamente eso, que se hable de ellas de manera distinta como se habla de las personas en una sociedad común. Pero a quien esté dispuesto a seguir la corriente a toda esa banda de falsos escépticos, quizá haya que contarle que Michel de Nostradamus no solo fue un profeta, sino que se trató de uno de los hombres de ciencia más destacados de su tiempo. Hombres de ciencia. La ciencia estaba en sus principios, si acaso. No había todavía esta cuestión ya más desarrollada acerca de los principios de un método científico, cuáles son y por qué son esos, sino otros. Y por qué el trueno del rayo cae en un momento dado y por qué no cae en otros, ¿no? ¿Sabes? El fondo musical. El fondo musical. Y si por algo fue conocido en su época este tipo vigoroso, taciturno y poco hablador, era por haber recorrido en la primera mitad del siglo XVI las regiones de Francia más atacadas por la peste para aplicar sus remedios médicos basados en las profilaxis antisépticas. Me llama la atención, nosotros que tenemos la posibilidad de, por medio de canalizaciones, platicar con Michel de Nostradamus, o de Notre Dame, como también me dicen, estas cosas que dice acerca de que era poco hablador. No es así para nosotros, ¿verdad? Hemos tenido la posibilidad de platicar con él y sí se explaya suficientemente. Entonces vamos a ir viendo que la idea que se tiene de las personas o de las personalidades muchas veces no coincide con lo que en realidad fue. Hay mucho de mítico en estas personalidades. Lo cierto es que esto se remite a la primera mitad del siglo XVI, que estamos hablando de regiones de Francia, que fueron muy atacadas por la peste para aplicar sus remedios médicos basados en la profilaxis antiséptica, según se dice aquí sobre Nostradamus. En el texto también se dice lo siguiente: sin su buen hacer como médico, la peste podría haber provocado un cataclismo en la Europa de entonces, y quién sabe, quizá al resto de la historia del viejo continente, que hubiera sido distinta. Todo en un momento dado puede ser distinto, siempre hay hitos, pero también las cuestiones van orientadas por una intención general a la que podemos llamar destino. ¿Qué tanto hubo de destino en la actuación de Michel de Nostradamus? En cambio, dice el texto, hoy es conocido especialmente por sus 1174 profecías escritas en poemillas difícilmente descifrables. ¿Han leído las poesías que le llaman aquí de Nostradamus? Es un documental, pero no poesía. Las centurias o poemillas, como le llaman aquí en el libro, son efectivamente intentos de describir situaciones futuras. Según Michel de Nostradamus las pudo percibir, pero también las pudo disfrazar para que en su tiempo no fueran tan evidentes, puesto que había bastante escepticismo, pero también ataque hacia posiciones muy de profetas, que otros consideraban incluso como de brujería. Quiero referirme a una de las centurias para dar ideas acerca de lo que es. El texto no viene en el texto que estoy leyendo, pero sí en el texto original de las centurias de Michel de Nostradamus. Por ejemplo, centuria 8 dice cosas como esta en su segunda parte: Condon y Aus y alrededores de Mirande, veo del cielo fuego que les rodea, Sol, Marte unido a León, después Manande, rayo, gran granizo, muro caído en el Garona. Si alguien entiende esto, me lo explica, por favor, porque yo no lo entiendo. A ver, otra vez. Lo leo con mucho gusto. Condon y Aus y alrededores de Mirande, veo del cielo fuego que les rodea,
Sol, Marte unido al León, después Manande, rayo, gran granizo, muro caído en el Garona. Estas fueron maneras que él tuvo de describir lo que vio, pero también de ocultar todo lo que para él significó lo que vio, con el fin de que no fuera expuesto directamente a los ojos de cualquiera que lo leyera, puesto que bien no era tiempo o no eran las personas adecuadas, o no era la forma de hacerlo. A lo largo de los siglos, desde que estas centurias fueron escritas, se han intentado aproximaciones a las verdades ocultas en ellas, o disfrazadas o puestas de forma disimulada. Pero lo único que se puede hacer con ellas, a final de cuentas, es confirmarlas o no, según los acontecimientos que han ido ocurriendo. Entonces se va viendo que probablemente significaron lo que pasó cuando, por ejemplo, el 11 de septiembre las Torres Gemelas fueron derruidas o tumbadas con toda intención. Por ahí en alguna de las centurias de Nostradamus se podría encontrar la referencia a eso, pero es a posteriori, o sea, ya una vez que pasó podemos buscar y decir, esta se puede referir a eso, pero cuando son acontecimientos que no podemos todavía ver en el mundo de los hechos, entonces nos queda bastante oscuro lo que está queriendo decir. Son de las cosas que hacen que Nostradamus sea una figura bastante enigmática. En el texto dice lo siguiente: en cambio, hoy es conocido especialmente por sus 1174 profecías escritas en poemillas difícilmente descifrables, que era lo que decía hace rato. Pero también sería un error despreciar el carácter visionario de los textos que escribió en sus viajes en el tiempo. Hacerlo es una forma de volver a demostrar desconocimiento e ignorancia, algo que muy a menudo hacen quienes pregonan escepticismo, cuando en realidad solo hacen gala de una soberana falta de recursos neuronales, dicen los autores del texto. Bueno, ese prejuicio siempre existe, ¿no es así? ¿Tienen ustedes noción de algún otro caso parecido al de Nostradamus? Tal vez no como profeta, pero sí que se ejerció un escepticismo o un prejuicio en contra de lo que esa persona promulgaba a lo largo de la historia. Dime alguna. Pues a lo mejor no es tan oficialmente conocido, pero pues Saint Germain. Pues todos los científicos que en ese tiempo empezaron a revolucionar las teorías que ya estaban, y Isaac Newton. Bueno, en ese tiempo hubo varios. No sé si Da Vinci también fue en su momento, pero pues yo creo que muchos que revolucionaron la ciencia fueron... En la ciencia. Ajá. Pensemos ahora también en lo que viene siendo no solo la ciencia, sino las artes o la religión misma. Jesús es un ejemplo más en cuanto a, no necesariamente hablando de una religión, pero sí de una actitud ante la vida que era bastante prejuzgada en su momento. De hecho, es una de las causas de su crucifixión, ¿es así? Por ejemplo, bueno, a mí en las artes se me ocurre Salvador Dalí, bueno, dentro de la corriente del surrealismo, y también Remedios Varo, porque empiezan a plasmar todo aquello del mundo onírico que, bueno, no se atreverían a plasmar en otros sentidos. Entonces es puro extracto de los sueños, y que entonces da pie a toda una corriente y otro tipo de autores, ¿no? Que también permea pues en literatura, en cine, etcétera. Prácticamente no existe una actividad humana en donde no se dé esto también, de alguna forma. Esto es porque hay algo ya establecido que está buscando ser cambiado por otros, y la renuencia al cambio siempre se da. En el curso de milagros, que tanto nos gusta leer también, se habla de la importancia de cambiar de pensamiento. Bueno, pues también en el texto dice lo siguiente: deberían saber que ya en vida se significó por ser capaz de predecir hechos futuros. Predijo, por ejemplo, la muerte del rey Enrique II durante los festejos de la boda de la hija del monarca. Una desgracia que aconteció cuando al conde de Montgomery, y eso que todo era un juego de exhibición, se le partió la lanza que portaba en un combate a caballo y se incrustó en el cráneo del rey tras penetrar por sus ojos a través del visor de su casco. Qué manera de morir, pero también qué jueguitos para llevarse a cabo, ¿verdad? 2 caballos a pleno trote y 2 señores arriba de ellos con una lanzota tratando de tirar al otro de su caballo. Qué tal que se les mueve tantito y pasa todo lo que pasa. Dice el texto así también: maldito sea el adivino que predijo tanto mal tan bien. Esto dijo el conde, y es que Nostradamus había escrito con anterioridad respecto al futuro que le aguardaba a Enrique II. El joven león al viejo ha de vencer en campo bélico,
y en duelo singular. En jaula de oro sus ojos saltarán y morirá cruelmente. Así escribía Nostradamus, previniendo lo que aconteció. El personaje de Nostradamus o Michel de Notre Dame es siempre fascinante desde muchos puntos de vista. Vamos viendo qué más nos dice el texto al respecto. Independientemente de interpretaciones politizadas y tendenciosas, lo cierto es que las cuartetas de Nostradamus parecen anticipar los grandes acontecimientos que se han vivido en los últimos siglos. En ellas encontramos referencias que difícilmente no pueden atribuirse a hechos históricos, como las conquistas de Napoleón, las 2 guerras mundiales o la Revolución Francesa. Incluso, en dichas cuartetas parece adivinarse algo que parece escrito para ser interpretado en nuestro tiempo, porque dejó escrito que Mesopotamia sufriría varias guerras en las cuales se dirimiría el futuro de la humanidad. Más de uno de sus textos parecen estar en sintonía profética con los conflictos bélicos que han tenido lugar en Irak en los últimos años y que a nadie escapa que tienen una trascendencia fundamental de cara al futuro del mundo. Muchos actualmente están hablando precisamente de cómo en tiempos presentes estas situaciones que se viven en el Medio Oriente de guerra y de conflictos de distintas razas, etnias y maneras de ver las cosas y de explicárselas están muy cercanas a derivar en situaciones ya no manejables del todo, que pudieran ser no solo guerras como ya hay ahí, sino también escalar a niveles de una probable guerra mundial, como ya ha habido 2 antes, que también, como dice aquí el texto, fueron predichas por Nostradamus de alguna forma. Lo que cada vez parece más claro y evidente es que Nostradamus estuvo vinculado a ciertas sociedades secretas de su época. Bien parece que formaba parte de un linaje especial, el de la tribu de Isaacar, en la cual algunos de sus hombres heredaban de sus ancestros capacidad para predecir el futuro. Esta idea que se tiene de que los grandes profetas, los visionarios, pertenecen a logias, a cofradías, a sectas o a tradiciones ocultas, es muy difundida entre todos nosotros, para explicarnos lo anormal, cuando lo que tenemos por sabido directamente por canalización con Nostradamus es que él tenía ese don desde chico, siempre lo tuvo. Quizás sí lo desarrolló por medio de ciertos procedimientos y ayudas, pero el hecho es que son dones y se nace con ellos. No, por mucho que seas iniciado, si no tienes ese don, pues no vas a ser un gran visionario como lo era él. También porque le ayudaron, pero sobre todo porque hacía sus propias prácticas. Él practicaba a adivinar las cosas que iban a acontecer en el día. Y pudo haberle espantado los resultados, porque cuando veía que sí resultaban las cosas como él las suponía, uno se espanta, pero se iba acostumbrando y poco a poco su don fue puesto al servicio de la humanidad, en el sentido de que él lo que preveía no era necesariamente lo que iba a acontecer, sino lo que podía acontecer en el peor de los casos. Por eso es que todas sus cuartetas tienen siempre, al menos en nuestra interpretación, una referencia a lo trágico o a lo contradictorio, a lo que se opone o a las guerras, a los dominios de unos por otros, porque eran vistas por Nostradamus en el fondo como las peores posibilidades y que por tanto habría que evitarlas, hacer lo que haya que hacer para evitarlas. ¿Estamos en posición de evitar las cosas? ¿Creen ustedes o no? Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque tenemos libre albedrío y somos creadores y manifestadores de nuestra realidad. Y si no tomamos las riendas de eso, pues va a pasar exactamente lo que el ego quiere, pero si las tomamos, pues va a pasar exactamente lo que el Hijo de Dios quiera manifestar en el mundo, o donde quiera. Y sí podemos hacer el cambio que queramos. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan cierto es que dicen que se puede predecir aquello que se puede cambiar y que lo que no se puede cambiar no se puede predecir? ¿Se puede predecir lo que se puede cambiar? Sí. Queda como evidente por lo que estamos diciendo acerca de Nostradamus. ¿Que no se puede predecir lo que no se puede cambiar? Es que creo que no hay cosas que no se puedan cambiar. Todo se puede cambiar. Pero ¿sabes cuál es la que en definitiva yo tomo como la que no se puede cambiar y que no deberíamos ni siquiera intentar cambiar? Es que todos somos felices en Dios y que vamos a llegar a Él en un momento dado. O a la fuente, como lo quieras decir, o al Padre, o como lo quieras poner. Todos volveremos a ser uno. El Señor habla. Acaban de escuchar un acuerdo de parte cortesía del Señor del Cielo que nos ha hecho saber por medio de un rayo muy cercano
que está de acuerdo. El Señor de los cielos, el verdadero Señor de los cielos. Yo pienso que esa es la que no deberíamos de tratar siquiera de cambiar, que al contrario deberíamos de colaborar flojitos y cooperando con esa intención, ¿no? Lo que pasa es que todo eso, por ejemplo, de cambiarlo y toda esa parte va con la parte pues terrenal, o sea, bueno, de aquí del mundo, y pues bueno, siento que no existe en ese punto. Yo lo veo así. Claro, además de que todo lo que cambia tiene principio y fin. Como dicen también los budistas, todas las cosas deben pasar. Entonces, si todo debe pasar, incluso la realidad que consideramos como real va a pasar. Aquí la cuestión sería indagar si hay una realidad que no va a pasar nunca y si esta está a nuestro alcance. Si pensamos que hay una realidad que no va a cambiar nunca y la vemos como a nuestro alcance, ¿qué esperamos? Deberíamos de aspirar a ella. Y si esa la vemos como inevitable, pues entonces no solamente no hay que evitar que suceda, sino que al contrario hay que favorecer que suceda. Y sí, como decía Javier, todo lo que pueda ser considerado como cambio, pues sería una cosa que está relativa al mundo, en donde todo es mutación, como el libro de las mutaciones lo dice, Liking. Hay que buscar quizás para nuestro propio beneficio de paz mental y sentimiento y demás, y de esperanza y de fe, la realidad última de todas, que es inmutable, esa sí no cambia. Y es necesariamente amorosa, porque es unificada, ya no es de cambio. El cambio solo se da entre la dualidad, entre dos posiciones, o dos objetos, o dos ideas. Le sigue un poco entonces con el texto, dice: al margen de esto, sus textos están profundamente cargados de simbología esotérica que no ha sido bien asimilada por sus intérpretes, razón por la cual muchas de sus cuartetas han sido muy mal traducidas. A este propósito resultan extremadamente interesantes las aportaciones del investigador galo Jan Robin, quien en su libro Respuesta de Nostradamus a von Brunne explica cómo las líneas maestras de las profecías de Nostradamus son básicamente las mismas de otros textos anunciadores previos. Todos ellos parecen influidos por las mismas corrientes herméticas. Tanto es así que Robin llegó a plantearse que, amén de sus dotes psíquicas, las obras de Nostradamus hay que interpretarlas en el contexto de estar dirigidas a una suerte de iniciados, que podían leer el mensaje oculto de sus textos e incluso cumplir a modo de orden lo que en ellos quedó escrito. Sí, parece ser así. Desde el hecho mismo de disfrazar los contenidos, parecen estar dirigidas a iniciados. ¿Tienen ustedes algún ejemplo más que dar en el cual puedan pensar ahorita de otro hombre o mujer de conocimiento que haya disfrazado su mensaje? Pues dicen el mismo Jesús, ¿no? Que él hablaba en metáfora porque decía que solo las personas a las que les debe llegar el mensaje lo podrán recibir y a los otros, ¿no? Efectivamente, él es uno de ellos. Estas parábolas que él utilizaba siempre eran de alguna manera comprensibles por los campesinos, por los pastores, por los hombres de las ciudades de su época o de los pueblos de su época, porque eran referidas a actos y objetos del mundo en el que estaban dichas. Pero también había detrás de ellas contenidos más de fondo que aún ahora son muy tomados en cuenta, como esto del grano de la mostaza, esta idea del Aleph que también explora Borges en uno de sus libros y cuentos más famosos, ¿no es así? El Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. ¿Y hay un cuento que se llama así? El Aleph. Pero el Aleph en el cuento de Borges es un punto, como hasta cierto punto flotante, que está debajo de una escalera, en donde se contiene todo lo habido y por haber, todo el espacio y todo el tiempo en un solo punto. Vendría siendo, desde el punto de vista de la física cuántica, una singularidad. Hemos hablado de los hoyos negros, y es donde finalmente el espacio y el tiempo se transforman en otra cosa, o desaparece del todo. Y parece ser, algunos lo debaten todavía, que también la energía, o por lo menos las cosas que están ordenadas de alguna forma, se cae en desorden, se rompe todo el orden en las singularidades, en el Aleph de alguna forma. Bueno, pues seguimos entonces. Con su trabajo, Robin dejaba en evidencia las interpretaciones simplistas efectuadas por Jean-Charles de Frontin, autor de Nostradamus, historiador y profeta, obra que vio la luz en 1980 y que vendió más de 1 millón de ejemplares. ¿Por qué tanto se interesa a la gente al punto de que se vende un libro, más de 1 millón de ejemplares, sobre un tema como Nostradamus, historiador y profeta? ¿Por qué tenemos tanta necesidad de, al menos
1 millón de personas tuvieron necesidad de comprar un libro sobre ese tema. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Que muchas personas quieren saber como el futuro, como los horóscopos o cosas así, pero además es como alguien que rompe muchos paradigmas, entonces saber qué era lo que tenía de diferente ese hombre, como saber un poco más sobre él. Muy bien. Con el fin de inspirarse quizás por él o de hacer algo más. Yo siento que es como, pues como todos estos libros que traen la verdad, de alguna manera en esas metáforas como las que hablamos, que de alguna manera la gente lo sabe o lo sentimos, porque es directamente ahí, pues esta parte que vemos, ¿no? De la fuente. Muy bien. Termina el texto diciendo: en ese trabajo von Brunn ve en los textos de su tocayo alusiones a una tercera guerra mundial, pero al no haber tenido en cuenta el sentido oculto del lenguaje enrevesado empleado por Nostradamus, sus traducciones deben quedar en cuarentena. Por desgracia, aún está por llegar el investigador que encuentre la llave maestra para descifrar por completo el contenido de esos más de 1000 poemillas que podrían esconder claves para entender el pasado, presente y futuro de la humanidad. Esto es lo que dice este texto al que me he remitido en esta ocasión, que se llama Enigma y que tiene por subtítulo De las pirámides de Egipto al asesinato de Kennedy, que hemos platicado hoy en esta tertulia, en esta reunión, en esta plática, en esta charla, en esta conversación, en este diálogo. Gracias por estar y los invitamos a que nos sigan escuchando.